Buenas tardes, señoras y señores. Arratsaldeon, Jaun Andreok. Va a comenzar el acto de graduación de los estudios de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, en concreto de la octava promoción del grado en Trabajo Social y de la octava promoción del grado en Sociología Aplicada. Preside el acto la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, doña Begoña Pérez Eransus. Le acompañan el vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, don Javier Arza Porras, y la madrina de la promoción, doña Marta Rodríguez Fouz. En primer lugar, don Iker Teres Flamarique y don Samuel Marín Gallardo van a pronunciar el tradicional discurso estudiantil. Bueno, yo me voy a sacar un poco de agua, que estoy más seco que... Ponme. Fua, hay bastante gente, ¿no? Aquí, Samu. Mucha peña, tío. Yo no sé cómo estará Samu, pero ahora mismo desde aquí todo impone bastante, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad que para estar aquí un par de payasos me pone bastante. Y bueno, ya vale rompehielos. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Un discurso como este no podía empezar de otra manera que saludando al personal responsable, a la vicerrectora, al vicedecano y a la madrina. También a quienes están viéndonos desde el streaming y, cómo no, a los compañeros y compañeras de los grados de Sociología y Trabajo Social. Os damos la bienvenida a todas las personas presentes en este acto de graduación. Muchas gracias por venir. Graduazio ekitaldi honetan parte hartzen duzuen pertsona guztiei ongi etorria ematen dizuegu. Eskerrik asko etortzeagatik. Tanto mi compañero Iker como yo estamos muy contentos de poder abrir esta oratoria. Desde el primer momento la hemos concebido como una gran oportunidad. Aún así, nos parece enormemente complejo elaborar un discurso para un acto como este y no dejarnos en el tintero tantas cosas que nos gustaría decir desde aquí. La responsabilidad que conlleva estar delante de tanta gente y tratar de no defraudar a nadie con nuestras palabras es algo que no ha parado de rondarnos la cabeza en estos días. Esperamos que recibáis con agrado cada una de estas líneas. Este día lo hemos estado esperando con mucha ilusión. Parecía que no iba a llegar nunca, y aquí estamos, felices de poder compartir este momento con todos vosotros y vosotras. Sin embargo, por las circunstancias que ya conocemos, no pueden estar presentes familiares, amigos o personas queridas, los que han estado acompañándonos, animándonos y también soportándonos en este recorrido. Esperamos que reciban la viva fuerza de este día desde sus casas, puestos de trabajo, en la calle o donde quiera que estén. Y es que estas palabras no tendrían sentido si no son dirigidas para los no presentes. Por eso, queremos aprovechar este momento y pediros un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Con toda seguridad compartirán la emoción y la energía de este momento. Hoy nos reunimos por última vez como clase en esta Universidad Pública de Navarra. Hoy los caminos de trabajo social y sociología vuelven a cruzarse como así lo hicieron en el primer año de carrera. Pero hay una diferencia, y es que el camino no es para iniciarlo,
sino para completarlo juntos. Allá por el 2017 comenzábamos una de las etapas más esperadas de nuestras trayectorias académicas y vitales, la universidad. 4 años han pasado desde entonces. ¿Y dónde queda eso? La aceleración de los tiempos que corren es desorientadora. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará después? ¿Y si no lo hago nunca? ¿Y si no lo hago ahora? Probablemente estas y muchas otras preguntas nos hayamos hecho todos alguna vez. Los tiempos, por más que nos empeñemos, son indominables. Cuando llegamos aquí, teníamos un largo camino por delante. Sobre la línea de meta, en letras mayúsculas, ponía graduación. Hoy cruzamos esta línea fronteriza y podemos estar muy orgullosos de hacerlo. Aquí hemos crecido en todos los sentidos, pero sobre todo nos hemos conocido, nos hemos encontrado y se han forjado grandes amistades. Incluso algunos de nosotros hemos podido conocer a nuestras parejas aquí. Ojalá que todos los vínculos creados perduren a lo largo y tendido del tiempo. La inclinación por estas carreras dice mucho de los que en su día optamos por los recorridos sociales. No se elige trabajo social o sociología por ambiciones materiales, de poder o de prestigio. Los que nos une es la motivación por comprender y transformar la sociedad y a las personas que la componen. Trabajar con responsabilidad y con tesón por la dignidad de las personas. Por la igualdad de oportunidades. Por el respeto hacia los otros. Por las libertades sociales. En definitiva, por los valores que nos hacen humanos. En las clases se nos han ofrecido las herramientas teóricas y los conocimientos necesarios. De las prácticas obtuvimos la primera toma de contacto laboral relacionado con lo estudiado. Y de ambas construimos la experiencia. Hoy cerramos una etapa que no tardaremos en añorar. Sin embargo, todo final contiene el germen de un principio más fresco. Ahora es el momento de comenzar un aprendizaje diferente. Lo que ayer era el futuro, hoy es un presente que nos plantea nuevos retos que afrontar con madurez y el mejor saber hacer que cada uno de nosotros podamos dar. Comencemos a construir lo que hemos soñado. Y es que el ser humano no se entiende sin la parte creativa del mismo. Planes, trabajo, reuniones, fiestas, comidas, viajes, proyectos. Ese es uno de los componentes fundamentales que definen a las personas, la irrefrenable capacidad creativa, no solo para sí mismo, sino con y hacia los demás. Las celebraciones no se entienden si no son compartidas, y las personas tampoco somos legibles si no es en relación con otros. Es decir, vosotras y vosotros. Queremos agradecer al claustro de profesores su dedicación, compromiso y buen hacer. De ellas y ellos, con afecto, podemos decir que hemos aprendido y desaprendido, y que no os vamos a olvidar. Con especial aprecio guardaremos en la memoria las anécdotas y situaciones vividas dentro y fuera de las aulas. Nuestro agradecimiento al equipo rectoral, a los órganos de gobierno, consejos de la universidad y a la facultad. Tampoco debemos olvidar al personal administrativo, de biblioteca, de cafetería, a los vigilantes, técnicos de mantenimiento y, desde luego, al escasamente reconocido y valorado personal de limpieza. En pocas palabras, a toda la gente trabajadora que hace que la universidad pública sea posible. A nuestras familias, a nuestros amigos, a los que han creído en nosotros en otras etapas educativas y, sobre todo, a los que no creyeron en nosotros también. A los presentes y a los que no han podido estar. Nos gustaría cerrar este discurso con una cita del sociólogo Richard Sennett de su libro El artesano, que reflexionaba sobre la insatisfacción del trabajo realizado con entrega, paciencia y afecto. Dice así: lo que más enorgullece a los artesanos es el desarrollo de las habilidades. La lentitud del tiempo artesanal es una fuente de satisfacción. La práctica se encarna en nosotros y hace que la habilidad se funda con nuestro ser. La lentitud del tiempo artesanal permite el trabajo de la reflexión y de la imaginación. La madurez implica mucho tiempo. La propiedad de la habilidad es duradera. Os animamos a trabajar en esta línea que propone Sennett. Gizarte laneko eta soziologiako ikaskide guztiei eskainita. Berandu baino lehen aurkituko gara. Eskerrik asko bihotz-bihotzez eta laizter arte. Dedicado a todos los compañeros de Trabajo Social y Sociología. Más pronto que tarde volveremos a encontrarnos. Muchas gracias de corazón y hasta pronto.
A continuación, la madrina de las promociones, doña Marta Rodríguez Fouz, pronunciará unas palabras. Vicerrectora, vicedecano, autoridades, compañeros, estudiantes, familias y amigos que nos seguís en la transmisión, Arratsalde on denoi. Buenas tardes a todos. Estamos de celebración, todos formalitos, conteniendo la expresión bulliciosa de la alegría que lleváis por dentro. Hay ganas de fiesta, seguro, pero vamos a contenernos un poco y a tratar de llenar este acto académico, formal y muy pautado, de motivos para reforzar vuestra alegría y para que salgáis de aquí con la sensación de haber participado en un cierre bonito y emocionante, el que merece vuestro recorrido por la universidad. A ver si conseguimos que este momento de colofón, de celebración y despedida ponga un final a la altura de la felicitación que merecéis por haber culminado vuestros estudios y conseguido el título de grado. Es un honor participar en este acto y acompañaros en este fin de curso, que es también el fin de vuestros estudios de grado. Unos estudios que iniciasteis hace ya 4 años en un lejano y muy distinto 2017. Seguro que recordáis el momento en que llegasteis al aulario, a las primeras clases de vuestra vida como universitarios, a desconcertaros con aquello de los desdobles, con que no hubiese manuales, con asignaturas que os asomaban a ámbitos muy diferentes a los que conocíais. Un poco de vértigo y muchísima ilusión. En especial, pensando en la apertura paralela, aquellas carpas que se hacían en tiempos como los Sanfermines, ¿os acordáis? En esas fiestas multitudinarias que ya conocíais del instituto, pero a las que vais a asistir por fin como universitarios. Un apreciable cambio de rango. Los descubrimientos de aquellos primeros días en el campus os parecerán ahora, imagino, recuerdos de una época lejanísima. Y, sin embargo, solo han pasado 4 años. Y aquí estáis, recibiendo el reconocimiento institucional por todo vuestro trabajo. Enhorabuena, chicas, chicos. Lo habéis conseguido. Sois la 8ª promoción del grado en Trabajo Social y del grado en Sociología Aplicada de la Universidad Pública de Navarra. Con vuestro esfuerzo habéis conseguido culminar estos estudios que os capacitan para ejercer una profesión a la que solo los graduados pueden optar. Sois ya sociólogos, sociólogas, y sois ya trabajadores, trabajadoras sociales. En estos 4 años habéis conseguido adquirir competencias que os van a servir para ser profesionales y poner en práctica todo lo que habéis aprendido. Algunos os desempeñaréis en estas profesiones, otras, tomaréis caminos distintos, pero vuestro bagaje universitario siempre formará parte de aquello que sois. No hay vuelta atrás, sois graduados. Eso ya es vuestro, con todo lo que significa y con el orgullo personal que debéis sentir por ello. El esfuerzo ha obtenido su recompensa, el sacrificio de vuestras familias apoyándose en los estudios, el vuestro dedicando horas a las prácticas, a las exposiciones, a escribir trabajos, a preparar y realizar exámenes. Todo ello culmina formalmente en este acto de graduación, pero continúa, no lo dudéis, fortaleciéndose en el recorrido que ahora iniciáis. Elegisteis, o las circunstancias personales y vitales de cada cual os llevaron a elegir, cursar estos 2 grados que ahora culmináis. El de Trabajo Social, más definido en su proyección profesional. El de Sociología Aplicada, más abierto a la diversidad profesional y que muchos iniciasteis un poco como por curiosidad. ¿Qué será esto de la sociología? No os alarméis, no tengo intención de usar estos minutos para explicar en qué consisten vuestros grados. Bien lo sabéis, o eso espero. Además, eso sería el tema 1 y ya hemos completado el temario. Bueno, yo no, nunca me da tiempo. Me pasa por enrollarme tanto, hablar de películas, de literatura y avanzar 2, pongamos, me pongo optimista, 3 diapositivas de PowerPoint en hora 45 de clase. Muchos de los que estáis ahí sentados lo habéis padecido. Qué difícil es avanzar cuando giras y das vueltas. Pero en esos giros y vueltas, con todo lo incoherente que pueda sonar, quizá hayamos ido aprendiendo a fijar la mirada, siendo más conscientes de que aquello que miramos tiene su propio movimiento y de que es importante aprender a reconocerlo. Como os he dicho en clase a muchos de vosotros, la foto fija no sirve. Necesitamos ponerla en movimiento para entender las realidades sociales como procesos y para entender que nuestra intervención sobre el mundo requiere sensibilidad e imaginación. Vuestro material de trabajo somos las personas, las comunidades, los grupos humanos. Y por eso es tan importante que vuestra formación no haya sido solo técnica y metodológica. Ya lo sabéis, habéis dedicado 4 años de vuestra vida a irlo aprendiendo. Pero no está de más que aprovechemos este acto para subrayar que estos títulos de grado que hoy celebramos os han convertido
en personas con auténtica capacidad para entender la complejidad del ser humano y la necesidad de conmovernos, sabiendo tomar distancia y comprendiendo las implicaciones de nuestras intervenciones. Elegisteis, decía, unos estudios de grado que sitúan el centro de atención en el cuidado de los otros. El grado en trabajo social, ya lo han dicho vuestros compañeros también respecto a la sociología, el grado social, decía, el grado en trabajo social desde una vertiente más práctica, aplicada e inmediata. El grado en sociología aplicada desde un interés analítico, reflexivo, crítico, acerca de qué significa la vida en sociedad y cómo pueden proyectarse y resolverse los problemas que la misma plantea cotidianamente. Ambos comparten la preocupación por el convivir. Podríamos decir, siendo un poco heterodoxos, que ambos grados se ocupan de las ciencias de la cooperación, como podríamos llamar, pienso, las ciencias sociales en su conjunto, titulados en Ciencias de la Cooperación. No estaría mal. Ambos grados comparten, digo, la preocupación por la convivencia y vosotros, como egresados, podéis, no lo dudo, contribuir a mejorarla, con vuestra mirada única e insustituible, demostrando que aquello de la interacción que se ha trabajado en las aulas es mucho más que un concepto y nos enriquece y desafía cada día. Lo que aportáis en vuestras interacciones diarias, cargadas ahora de conocimientos solventes sobre su significado, amplía y enriquece el mundo que habitamos. Lo sabéis bien, y el compromiso no es pequeño. Pensaba estos días atrás, dándole vueltas a qué podía deciros, en qué os he acompañado a muchos de vosotros. En primero, en aquel lejano 2017, a una buena parte de los que entonces erais estudiantes de trabajo social, iniciando con enormes expectativas y curiosidad los estudios universitarios. En tercero y cuarto, ya en años COVID, a los estudiantes del grado en Sociología aplicada. Ya veníais con otro ánimo, más maduros, creo, más seguros de qué os gustaba y qué os defraudaba. Os he acompañado, decía. Aunque en realidad pensaba estos últimos días nos hemos acompañado. Lo tengo claro, quien acompaña es acompañado. Y por eso también quiero aprovechar esta ocasión para daros las gracias. Ha sido un placer y un honor avanzar a vuestro lado, aunque haya sido durante un periodo pequeño, 6-12 créditos, dentro de los 8 semestres que os han conducido al final de los estudios de grado. Y aunque no haya sido con todos vosotros, el agradecimiento en cualquier caso es extensivo. Pensaba también estos últimos días que vuestra experiencia es totalmente distinta a la que tuvieron promociones anteriores. Vuestro recorrido por la universidad se topó en marzo del año pasado con una situación extraordinaria y brutal que trastocó todos los planes. De pronto, la presencialidad se volvió imposible. Vino el Zoom para quedarse, las tutorías virtuales, la revisión de los porcentajes de evaluación de los exámenes, la imposibilidad de celebrar carpas, de realizar viajes de fin de estudios, de salir al extranjero y disfrutar del Erasmus, y sobre todo, la dificultad de la relación cara a cara que nos es tan imprescindible. Nos hemos adaptado, hemos aprendido a vivir con mascarillas, con la distancia social, con la renuncia, pero también creo hemos reforzado la conciencia sobre la importancia del cuidado, del civismo, de la solidaridad, de la que ya veníais bien servidos. Si no, seguramente no habríais escogido estos grados. El último curso, vuestro último curso, ha sido extraño. En invierno abríamos las ventanas y os decía, si queréis podéis traeros una manta. Bromeamos diciendo, no cogeremos la COVID, pero vamos a pillar neumonía, perdón. Lo hemos superado. Os felicito de nuevo por ello. Ha sido una lección muy valiosa la de ver cómo os adaptabais y manteníais el ánimo y el propósito de sacar adelante vuestros estudios, pese a que las vivencias habituales como jóvenes que sois habían desaparecido. Estamos aquí, juntos y separados, inventando fórmulas para dificultar al maldito virus su terrible propagación y sabiendo que es necesario aprender a vivir con él. Estamos en ello y este acto es una muestra. Vuestra voluntad, la de la universidad, la de la facultad, han conseguido que se pueda celebrar esta graduación. De una manera singular. Faltan aquí personas que seguro que os habría gustado que estuvieran y personas a las que seguro que les habría gustado estar. Pero que esa renuncia no ensombrezca esta celebración, ni se extienda tampoco por vuestro recuerdo de lo que ha sido estudiar en tiempos de pandemia. Es difícil porque el COVID lo ha impregnado todo, pero podemos resistirnos. En especial, y desde lo que os concierne aquí hoy, decidiendo recordar vuestros 4 años en la universidad como una experiencia llena de momentos y aprendizajes que superan con creces la circunstancia que dificultó vuestros 2 últimos cursos. Sois fuertes, sois valientes, sois generosos, lo habéis demostrado. Sois capaces de adueñaros de buena parte de vuestro periplo vital. Lo estáis construyendo cada día.
y lo habéis llenado de conocimientos, de experiencia, de madurez, de capacidad para seguir preguntando. Que ese poder no os lo quite nadie. Es vuestro y lo habéis fortalecido a medida que avanzabais en vuestros estudios. Dicho esto, que suena muy grandilocuente, pero que nace de las tripas, quería compartir con todos vosotros unas últimas reflexiones que tienen que ver con quiénes somos y cómo vamos siendo. Os quiero hablar de la memoria. Somos memoria, estamos hechos de ella, y somos olvido, no podemos recordarlo todo. En esa combinación de memoria y olvido, sobre la que no tenemos pleno dominio, fijamos nuestra identidad y la conformamos siempre en relación con otros, vivos y muertos, reales e imaginarios. Vamos acumulando recuerdos que nos identifican y que mezclamos con nuestras expectativas y proyectos. Estáis ahora en un momento de final de camino y de inicio de otro que no sabéis dónde os llevará. Os habéis formado para ejercer la sociología y el trabajo social, esperando que esa profesión defina un aspecto de vuestra identidad. Quién sabe, así será para una parte de vosotros. Otros, otras, tomaréis derivas distintas que os alejarán quizá de la experiencia adquirida en el grado. Todos compartiréis, no obstante, la condición de egresados de la 8ª promoción. Formará parte de vuestra memoria, como destrezas adquiridas y como presentación de méritos en el currículum, pero también como parte de vuestra vivencia de juventud. Cuando echéis la vista atrás, recordaréis anécdotas, amistades, vivencias, que son parte de las personas que vais siendo. Y ahora, permitidme aquí que pase a jugar un poco a romper nuestros esquemas. Os he dicho, cuando echéis la vista atrás. ¿Por qué? ¿Por qué atrás? Es propio de nuestras sociedades modernas, desarrolladas, racionales, imaginar que el pasado está detrás. La mochila que decía Ortega y que llevamos a la espalda. El pasado detrás y el futuro, pues delante, donde si no. Algunos, si en ese momento estáis escuchando en clase, recordaréis que os hablé de una cultura andina, los aymaras, que para quienes el futuro está detrás, pues no lo pueden ver. Y es el pasado, el que está delante, pues es lo que sí conocen. Nos resulta muy difícil pegar ese salto y tratar de imaginar que el futuro nos acecha desde atrás. Es una constante. Lleváis toda la vida recorriendo un camino formativo que os conducirá, se supone, a una mejor capacidad para dominar vuestro futuro. Uno de los riesgos de esa proyección obsesionada con los logros, el éxito, la carrera, las metas, puede ser que dejéis de apreciar el valor del presente y la necesidad de vivir con toda su intensidad mientras va ocurriendo. Cuando realmente, por mucho que nos pensemos como memoria y proyección, solo recordamos y proyectamos desde el presente. Decía Hannah Arendt que entender realmente el futuro exige que no lo pensemos como una consecuencia del pasado. Y tenía razón. Admitirlo nos lleva a revisar cómo vivimos el presente, suponiéndole capacidad para gobernar el futuro. Pero, ¿por qué digo todo esto? Pues en gran medida para invitaros a participar con todas vuestras herramientas, sensibilidades, razones, sentidos, en hacer posible el presente que querríais, que ni está escrito ni puede estarlo. Las esperanzas, los anhelos que podáis llevar con vosotros requieren que os los creáis y que os atrevéis a ponerlos en práctica, con la mente abierta al futuro y con la mejor de las vocaciones que os impulsaron a seguir adelante con vuestra formación. Dicho esto, que lanzo como un pequeño reto que nos concierne también a quienes ya estamos asentados, voy a callarme enseguida, espero no haberme excedido. Os deseo lo mejor y en ese mejor incluyo la esperanza de que cuando recordéis estos años en la UNA, miréis para adelante o para atrás, la memoria se os llene de los buenos momentos que seguro habéis pasado aquí, en nuestro campus, que ya es para siempre vuestro campus, un siempre que durará mientras dure nuestra memoria. Zorionak denoi, felicidades y buena suerte en vuestro futuro, que empieza hoy, aunque cuando empieza deja de serlo. Gracias. Eskerrik asko. Seguidamente va a intervenir el vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, don Javier Arza Porras. Vicerrectora. ¿No? Sí, ahora. Vicerrectora, madrina de la promoción, responsable de calidad de la facultad, director del departamento, estudiantes, profesorado,
amistades y familiares que nos están siguiendo por streaming. Arratsalde-on, buenas tardes. Y un saludo también del equipo decanal de la facultad, un equipo que, como sabéis, y al frente de nuestra decana Inés Gavari, empezamos nuestro mandato hace relativamente poco, aunque parezca mucho, en noviembre de 2020, y por lo tanto esta es nuestra primera graduación, por lo que la afrontamos con especial ilusión. Sois la octava promoción del grado de Trabajo Social y también la octava promoción de Sociología Aplicada. Y cuando pienso en vosotros y en vosotras, la palabra que se me viene a la cabeza es la palabra aldaketa, cambio. Y no está mal que se me venga a la cabeza esta palabra porque, como sabéis, el cambio forma parte del núcleo principal de las ciencias sociales. El cambio como objetivo de trabajo con individuos, con grupos, con comunidades y con sociedad en general. El cambio como contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo. El cambio como objeto de análisis también. Y es tan importante el cambio para nuestras disciplinas que quizás por eso me guste tanto, por eso ame tanto una canción que popularizó Mercedes Sosa, una cantante argentina hace ya muchos años. Posiblemente familiares que estén siguiendo por streaming lo conocerán mejor que gran parte de la sala. Y Mercedes Sosa, como digo, popularizó una canción que se titulaba Aldatu dena aldatu, cambia, todo cambia. Y que dice así en una de sus estrofas: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Esta letra a mí me ayuda a ser más consciente de la variabilidad, de lo relevante que es ser capaz de distinguir las diferencias, algo tan importante en ciencias sociales, porque ser es da verdiña, nada es igual, ninguna persona es idéntica a otra, ninguna persona es siempre igual, ninguna realidad es invariable. Y eso empieza por vosotros y por vosotras. No sois iguales a como erais al empezar el grado. Y echar la vista atrás es importante. Ya sabéis que en clase me gusta hacer cosas extrañas y ahora me pondría a hacer una técnica de evocación, que cerrarais los ojos y todo eso, pero creo que protocolo no me lo permite. Pero sí que os invitaría a hacer un pequeño repaso a algunos momentos relevantes en vuestro camino a lo largo del grado. Os invitaría a pensar, por ejemplo, en el cambio que supuso tomar la decisión de ir a la universidad, o el cambio que supuso hacer la matrícula ya en concreto en vuestro grado de elección, o que penséis en aquella clase en la que notasteis un cambio en vuestra forma de percibir la realidad, aquella clase en la que vuestra mirada dio un clic, o aquella clase en la que descubristeis vuestra verdadera pasión dentro del trabajo social o dentro de la sociología. O ese día en el que a clase vino un profesional o una profesional a contar su experiencia y dijisteis: a mí me gustaría trabajar en eso, a mí me gustaría trabajar así. O que penséis en ese día de vuestras prácticas, que en muchos casos son muy recientes, en el que os sorprendisteis al descubrir nuevas capacidades en vosotras, nuevas capacidades en vosotros. Y, por supuesto, todos esos cambios que la pandemia ha generado en vuestra forma de estudiar, en vuestra forma de relacionaros, de divertiros, de ayudaros e incluso de aprender. Mercedes Sosa nos sigue diciendo en su canción: cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Es interesante, nos recuerda
que no centremos nuestra mirada únicamente en el cambio externo, sino también en nuestro cambio personal, en nuestro cambio profesional. Un cambio que a veces nos causa incertidumbre, ansiedad, dolor, pero que es inevitable. Porque recordad, aldatu dena aldatu, cambia, todo cambia. Y quizás ahora os encontréis en ese momento de dilema, en ese momento de encrucijada. La finalización del grado os abre un camino apasionante, con muchísimos retos, pero también con muchas decisiones por tomar. Un camino en el que cambiará vuestro rol de estudiante, que tantos años os ha acompañado, al de profesional, esperemos que rápido al de profesional contratado, o va a cambiar de estudiante de grado a estudiante de posgrado, que es muy distinto. Esta encrucijada, este momento en el que os encontráis, es posible que de nuevo aparezca una pregunta que se os habrá aparecido bastantes veces en vuestra trayectoria. La pregunta es, nork, nola edo zer izan nahi dut. ¿Quién, cómo o qué quiero ser? Preguntas que siempre preceden al crecimiento. Preguntas que seguro están en vuestras cabezas, pero que hoy al menos debemos apartar. Porque lo que toca hoy es celebrar, lo que toca hoy es compartir vuestra alegría y lo que me toca a mí es expresaros zorionak, felicidades, porque ya habéis llegado a este momento del camino. Y únicamente me queda insistir en que aquí me tenéis, en que aquí nos tenéis a la una, zuen etxea, vuestra casa, y desearos, por supuesto, ongi ibili eta zorte on, buen viaje y buena suerte. Mila esker, muchas gracias. Seguidamente se va a proceder a la entrega de diplomas al alumnado participante en el acto. Asier Gómez García. Sigue, no te preocupes. Amaya Goñi Walde. Wafae Hamuya. Begoña Ibáñez Maset. Caterina Iriarte Eleta. Raúl Iriarte Jauregui. Y bueno, ahora vamos a empezar con el grupo de la tarde, entonces vamos a hacer como un poquito más rápido, que si no esto se alarga un poco, ¿vale? O sea, estar atentos. Claudia Juaniz Chocarro. Misel Lanciego Esparza. Javier Larrayoz Sanz. Ander Larrea López. María León Iriarte. Itxaso López Valencia. Raúl Luzarraga Chivite. Arrate Luzuriaga Di Mateo. Samuel Marín Gallardo. Brenda Martínez Galindo. Ángela Martínez López. Paz Mella Pastén. Josué Molina Fuentes. Leire Morras Mangado. Maider Nieto Márquez Urra. Geraldine Olaya Vargas. Daniel Orozco Triana.
Leiro Velar García. Saray Ozcoz Gómez. Rodrigo Palacios Urquijo. Irene Pascal Mugueta. Ainara Peralta Chacón. Raquel Pérez Arto. Maite Pérez Muro. Irati Pidal Ondarra. Patricia Polido López. Goiseder Rico Galindo. Paula Ruiz. Galilea. Michelle Salgado. Asier Serrano Iriarte. Carla Soldevilla Portillo. Ya está. Nagore Unzuel LH. Tampoco está. Cindy Camila Vargas Reyes. Marjorie Estefanía Berlejo Estrella. Miquel Zalduendo Araiz. Irache Leoz Serrano. Jonathan Arostegui Martínez. Octava promoción del grado en Sociología Aplicada. Claudia Vanegas Alcín. Nayara García Fernández. Marta Hernández de Cuona. Ainhoa Jaurrieta Bañares. Leena Gorestanga. Aitor Ripodas García. Teresa Ríez Chocarro. Iker Tez Marique. John Andrés García. Cierra el turno de intervenciones la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, doña Begoña Pérez Eransus. Arratsaldeon, buenas tardes. Es un placer clausurar esta celebración en nombre del rector y de todo el equipo rectoral de la Universidad Pública de Navarra. Señor vicedecano del grado de Trabajo Social, señora madrina de la promoción, queridos y queridas estudiantes, profesorado, padres y madres, amigos, amigas, parejas, las personas que nos estéis siguiendo desde streaming, que espero que hayáis podido percibir la calidez de este acto y la alegría y el orgullo con el que lo estamos viviendo las personas que estamos aquí presentes. Me hace una ilusión especial
porque estoy en representación del equipo rectoral, ahora mismo en un equipo de gestión de la Universidad Pública de Navarra, pero soy profesora del grado de Trabajo Social y fui estudiante del grado de Sociología, por lo que me vinculan esas dos trayectorias al acto en el que hoy estamos presentes. Quería daros la enhorabuena, desde luego es un día de alegría para todas las personas que estáis aquí, también para vuestras familias. Es un acto que simboliza el cumplimiento de un objetivo, de una meta. Habéis pasado 4 años. Trabajo de fin de grado, que creo que estáis ahí todavía inmersos en ese importante esfuerzo. Y han sido también pues, muchas horas de relaciones, habéis tenido relaciones dentro de la clase, dentro de los cursos, dentro de otras carreras. Yo creo que todo ello también os ha formado, las relaciones con el profesorado, con las instituciones en las que habéis estado en prácticas, con otro alumnado, con otras actividades que habéis hecho también en el paso por la universidad. Insisto, todo eso os forma. Hoy varias de las personas que hemos intervenido os hemos hecho el ejercicio de llevaros un poco al pasado, a esos primeros cursos en los que llegasteis a la universidad. Yo también he recordado que en las jornadas de bienvenida a los padres y madres del alumnado de primero, en mi cargo de vicedecana también hace un tiempo, siempre les decimos que al profesorado que impartimos clase en los grados de Sociología y Trabajo Social, pues nos sentimos especialmente satisfechas por nuestro trabajo. Es un placer ser docentes en grados en los que la mayor parte de las personas estáis ahí porque queréis estar, son primeras opciones, son carreras que habéis elegido porque queréis y además son carreras a las que ya venís con algunas habilidades o capacidades de casa o de vuestro anterior proceso formativo. Lo decían vuestros compañeros en el discurso, también lo decía vuestra madrina. Sois personas pues, que os gusta lo social, estáis comprometidos con una causa, con dos, con todas las causas, ¿no? Las sociales, las medioambientales, las de género, las políticas, las asociativas, las deportivas. Sois personas que sabéis escuchar, que sabéis relacionaros, que sabéis trabajar en equipo y sois personas también críticas, sois personas que queréis ayudar. Y, por tanto, esas actitudes os hacen ser personas especiales dentro de vuestras familias, de vuestras cuadrillas. A veces somos un poco pesados y pesadas los de lo social, pero somos personas especiales y, por tanto, suelo decirlos a los padres en esas primeras jornadas pues que es un placer dar clase. Es verdad que luego, en el paso por la universidad, pues habéis ido adquiriendo muchos conocimientos y herramientas que, unidos a esas capacidades, pues os van a hacer ser mejores personas y muy buenas profesionales, allí donde acabéis trabajando. Habéis aprendido un montón de cosas, ¿no? No nos va a dar tiempo a recordarlas hoy, pero yo sí que quiero decir delante de vuestras familias pues que en estos 4 años sabéis entender muy bien las tendencias de cambio social, mejor que en otras titulaciones. Son cambios muy vertiginosos los que están ocurriendo en el terreno de las migraciones, de la demografía, del envejecimiento, del mercado laboral, y en vuestros títulos hay herramientas necesarias para comprenderlos. Conocéis también las bases del funcionamiento psicológico, tan importante no solamente para trabajar, sino también para vivir en pareja, en familia, para ser padres y madres, aunque lo veáis muy lejos, para moveros en asociaciones, para participar. Esas bases psicológicas que habéis estudiado pues os van a dar algunas claves, psicología individual o psicología social. También comprendéis la diferencia del otro, que puede ser un otro con distintas capacidades o discapacidades, puede ser un otro de otro género, puede ser un otro cultural y, por tanto, sois también personas que estáis especialmente preparadas para trabajar en esos entornos de diferencia, aunque sea también en vuestro ámbito social y familiar. Conocéis el entramado de instituciones públicas, privadas mercantiles, privadas no lucrativas, ¿no? Sabéis moveros en el tejido social de Navarra y un tejido que también se asemeja al de otras comunidades o países si queréis trabajar o vivir en otros ámbitos. Sabéis hacer entrevistas, sabéis hacer diagnósticos, llevar grupos dirigidos a comunidades, hacer proyectos, planificar, evaluar y además
de todas esas capacidades, pues habéis aprendido una profesión específica. En el caso de trabajo social es una profesión de ayuda, ayuda a los demás, ayuda a quien tiene problemas, y en el caso de sociología, lo decía bien vuestra madrina, es una profesión más vinculada al análisis de la sociedad y al análisis propositivo de las cuestiones vinculadas con los cambios y las transformaciones sociales. Yo creo que las universidades, especialmente las públicas, nos encargan, ¿no?, quienes nos financian, el conjunto de contribuyentes, entre ellos vuestros padres y madres y también vosotros mismos, si habéis estado trabajando, nos encargan la misión de formar. Y a veces se nos dice que formemos profesionales para el mercado laboral, venís a la universidad porque queréis trabajar y queréis trabajar de algo pegado a vuestros estudios, y también se nos encarga la misión de formaros como personas. Eso a veces en algunos títulos es complicado, el equilibrio entre formar para una profesión y formar para ser personas, porque a veces no hay hueco, hay planes de estudios muy llenos de conocimientos específicos. Bueno, pues vuestros dos títulos sí que cumplen las dos misiones, ¿no? Realmente lo que habéis aprendido os vale para esta profesión, hay huecos y yo os diría que son huecos bastante demandados. La tasa de inserción laboral de estos dos títulos es muy buena, hay oportunidades laborales y por tanto vais preparados para esas oportunidades laborales, pero también la formación que habéis tenido es una formación muy útil para vivir en sociedad y para participar. Es una formación que muchas empresas a veces demandan de otros títulos. Dicen, es que yo quiero a alguien que sepa trabajar con gente, que sepa llevar grupos, que sepa hacer una presentación, argumentar. Es que me viene esta profesión, no voy a decir títulos, pero me viene esta persona muy cualificada y luego es incapaz de relacionarse con sus compañeros, de llevar una presentación, de llevar un grupo, de cooperar. Yo quiero a alguien, yo suelo pensar, pues eso ocurre en los títulos nuestros, ¿no? En general, en la Facultad de Humanas, esas habilidades las lleváis. Por tanto, es un día también en el que, además del pasado, miramos al futuro. Os decía Javier, tenemos incertidumbre a veces cuando acaba una etapa, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo estudiando? ¿Trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Me preparo este tipo de empleo? ¿Busco? Bueno, yo os diría, por supuesto, hoy es día para celebrar y no para agobiarse, pero yo os diría también que no tenéis ninguna puerta cerrada, tenéis todas abiertas, todas. Las de continuar con los estudios, las de trabajar en todos los ámbitos, en los propios, pero también en otros, porque insisto que lleváis unas capacidades que son bien valoradas en otro tipo de empleos, incluso en empleos de otros sectores o incluso en el autoempleo, en el emprendimiento o en el trabajo cooperativo, pues os va a venir bien lo que habéis aprendido, ¿no? En ese sentido, pues sentiros orgullosos y orgullosas del trabajo que habéis hecho porque os va a servir en la vida. Es un momento delicado a nivel social. La verdad es que una parte muy importante del empleo de casi todos los sectores se está destruyendo. En parte porque hay máquinas, hay autómatas, hay algoritmos que a veces reemplazan una parte del trabajo que desempeñaban los seres humanos y en parte porque estamos los países occidentales llevando una parte de nuestro empleo más fácil o menos cualificado a países en tercer mundo. En ese sentido, estamos destruyendo mucho empleo, pero el nuevo empleo que se crea, que generalmente es un empleo cualificado, se está creando en el empleo de servicios, desempleo de servicios a las personas y servicios a las empresas. Y yo creo que en ese empleo de servicios cualificados tenéis muy buena posición, quienes habéis estudiado títulos de carácter social. Se está creando mucho empleo en Europa en los servicios sociales, sanitarios, culturales, comunitarios, ¿no? Y hay toda una serie de retos, como os decía, el envejecimiento, las nuevas formas de familia, transformaciones que tienen que ver a veces también con los barrios, con las comunidades, y en ese sentido hay una buena perspectiva de trabajo. Yo creo que lo que tenéis que hacer es seguir vuestro instinto, el mismo que os llevó a elegir un título social, que a veces, bueno, pues puede chocar dentro de las familias o puede parecer que, bueno, pues que hay otras opciones incluso de más calidad, o, bueno, pues ese mismo instinto que os llevó a ser valientes y a decir esto es lo que quiero hacer, pues es el que os guiará a elegir una buena opción laboral o una buena opción de continuidad de estudios, ¿no? Yo sí que es verdad que desde las universidades cada vez más nos estamos preparando a una formación que le llaman a lo largo de la vida, porque lejos de unos empleos estables que duren
muchos años nos estamos encontrando con una realidad de cambio de personas que entran al mercado laboral y después bueno, vuelven a formarse con opciones no tan largas como la de los grados, pero sí con muchos títulos de especialización, másteres. Entonces, bueno, la puerta de la universidad siempre estará abierta y la puerta de la continuidad en los estudios creo que siempre va a ser una buena herramienta. De la misma forma que habéis aprendido mucho, pues tendréis que seguir aprendiendo en los puestos de trabajo o, si no, en otras formaciones que hagáis a lo largo de la vida. Bien, creo que hoy también es un momento de agradecimiento. Habéis sido pues tremendamente agradecidos en vuestro discurso y os felicito por ello. Habéis agradecido a vuestras familias, a todas las personas de la Universidad Pública de Navarra. Yo también quisiera ahora trasladar el agradecimiento al profesorado, que día a día pues, se esfuerza. Este año también ha sido un año muy complicado y les hemos pedido un esfuerzo extra para poder seguir estas clases en presencial, para poder seguir con todas las obligaciones que a veces ha tenido el hecho de haber iniciado ya un camino de apoyo virtual. Y por tanto, ha sido un año duro y desde aquí también mi agradecimiento y, como habéis hecho vosotros, pues a todos los servicios de la universidad que nos prestan apoyo en nuestro día a día. Sin más, deciros que las instituciones no se hacen a sí mismas. Vosotros y vosotras, con vuestro paso, pues hacéis de esta universidad lo que es, una universidad viva, en construcción, que es una universidad que trata de apoyar y lo consigue al desarrollo de su entorno, al desarrollo de Navarra. Somos una universidad de una comunidad foral y tenemos bastante devolución a esta comunidad en términos de formación de sus personas, pero también en términos de investigación muy pegada al desarrollo social, sanitario y económico de nuestro entorno. Y ahora vosotros como egresados, pues probablemente vais a contribuir al mismo también desde fuera. Deciros que esta puerta está abierta, que estamos aquí para cuando lo necesitéis y que tengáis hoy un buenísimo día de celebración. Muchas felicidades, gracias, Carritas. Antes de continuar con el Gaudeamus, os quiero advertir que durante la retransmisión se ha producido un problema ajeno a la universidad. En breve os haremos llegar el enlace con la emisión definitiva. Y ahora sí, nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamus Igitur, que es el himno tradicional universitario en Europa.
Concluye así este acto de graduación. Buenas tardes.